Bueno, hola, primero que todo, pues buenas tardes. Les voy a explicar pues el análisis factorial. Es una especialización para la materia de análisis de proyectos y design marketing y quien les habla es Angeli Natalia Acevedo Correa. Ok, primero que todo, pues, ¿qué es el análisis factorial? El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Estos grupos homogéneos se forman con variables que correlacionan mucho entre sí y procurando pues principalmente que unos grupos sean independientes de otros. Este análisis factorial puede ser tanto exploratorio como confirmatorio. Entonces, ¿qué es el análisis exploratorio? Este se caracteriza porque no se conocen primordialmente el número de factores y es la aplicación empírica donde se determina este número. Por el contrario, en el análisis de tipo conformatorio, los factores están fijados primordialmente y se utilizan contrastes de hipótesis para su corroboración. ¿Qué se pretende con este tipo de análisis factorial? Fundamentalmente, lo que se pretende con este tipo de análisis, también llamado componentes principales o de factores comunes, es simplificar la información que nos da una matriz de correlaciones para hacerla más fácil e interpretable, para que nosotros esos datos que nos brindan los podamos interpretar de mejor manera y se nos resulte pues más fácil. También se pretende una respuesta a preguntarnos por qué estas variables, hay unas variables que se relacionan más entre sí y menos con otras. Hipotéticamente, pues es porque existen otras variables, otras dimensiones o factores que explican por qué unos ítems se relacionan más unos que con otros. Ok, listo. Este es el esquema de un análisis factorial. Pues principalmente este se conlleva de una formulación del problema, por consiguiente está el análisis de la matriz de correlación, extracción de factores, determinación del número de factores, rotación de factores, interpretación de factores y validación del modelo. Y ya esto se divide en dos esquemas, que es el cálculo de puntuaciones factoriales y la selección de variables representativas, lo que nos conlleva a un análisis posterior. Ok, el análisis de la matriz de correlación. Bueno, pues la finalidad de este es analizar las matrices de las correlaciones muestrales, en donde pues R y J es la correlación muestral observada entre las variables de las X. Ya depende de la cantidad de X que manejemos. Lo principal es comprobar si sus características de las X, de las variables, son adecuadas para realizar un análisis factorial. Uno de los requisitos que debe cumplirse pues es que las variables se encuentren altamente intercorrelacionadas, también pues esperando que las variables tengan una correlación muy alta entre ellas y tenga el mismo factor. Listo, existen varios indicadores para analizar pues la matriz de correlación, entre ellos está el test de la efectividad de Bartlett y la medida de adecuación de la muestra. Entonces, ¿qué nos dice el test de efectividad de Bartlett? Lo que dice esto es que bajo la hipótesis de normalidad multivariante, si la matriz de correlación de las p variables observadas es la identidad. Si una matriz de correlación es la identidad, significa que las intercorrelaciones entre las variables son ceros, por lo que las variables no estarían interrelacionadas. ¿Y qué nos dice la medida de adecuación de la muestra? Nos dice que pues el coeficiente de correlación parcial es un indicador del grado de las relaciones entre dos variables, eliminando la influencia del resto de variables. Si las variables comparten factores comunes, entonces el coeficiente de correlación parcial entre pares de variables es bajo, puesto que se eliminan los efectos lineales de otras variables. Por consiguiente, está la extracción de factores. El objetivo pues, del análisis factorial, como habíamos mencionado, es determinar un número reducido de factores que puedan representar a las variables originales. Una vez que se ha determinado que el análisis factorial es una técnica apropiada para analizar nuestros datos, hay que seleccionar el método adecuado para la extracción de estos factores, en donde existen diversos métodos y cada uno de ellos pues trae sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí nos surgen dos problemas. Entre ellos entonces están los problemas de grado de libertad y la no unicidad de la solución.
Listo, entonces los tipos de métodos para extraer factores son, si no estoy mal, son 5, pero elegí los tres que son más generalmente utilizados por las empresas, los investigadores, etcétera. Entre ellos están entonces el análisis de componentes, eh, el análisis de factor común y el método de máxima verosimilitud. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, de qué trata. Entonces el primero de análisis de componentes principales, pues este es el método más común utilizado por los investigadores. Es un análisis que tiene pues como componente principal comenzar a extraer la varianza máxima y los coloca en el primer factor. Después de eso, elimina esa varianza explicada por los primeros factores y luego comienza a extraer la varianza máxima para el segundo factor. Este proceso va hasta el último factor, depende de las variables que hayamos utilizado. Por consiguiente, sigue el análisis del factor común. Este es el segundo método preferido por los investigadores. Este extrae la varianza común y los pone en factores. Este método pues no incluye la varianza única de todas las variables. Y por último tenemos el método de máxima verosimilitud. Este lo que hace es adoptar la hipótesis de normalidad multivariante y aplica el método de la máxima verosimilitud sobre los anteriores. Este método tiene una gran ventaja y es de que las estimaciones obtenidas no dependen de la escala de la medida de las variables. Listo, en el siguiente paso del esquema está determinar el número de factores. Entonces, aquí existen pues diferentes reglas y criterios para determinar el número de factores a conservar y pues algunos de los más utilizados son entonces la determinación a priori, la regla de Kaiser, el criterio del porcentaje de la varianza, el criterio de la desedimentación y el criterio de división a la mitad. Voy a explicarles un poquito cómo qué quiere decir cada uno. Entonces, ¿qué nos dice la determinación a priori? Esto es el criterio pues más fiable si los datos y las variables están bien elegidos y el investigador conoce la situación. Lo ideal para esto es pues plantear el análisis factorial con una idea previa de cuántos factores hay y de cuáles son. Generalmente es de tener un buen conocimiento de qué variables estamos manejando y qué tan efectivas pueden llegar a ser en nuestro análisis. Como siguiente tenemos entonces la regla de Kaiser. Que nos dice, lo que hace es calcular los valores propios de la matriz de correlaciones R y toma como número de factores el número de valores propios superiores a la unidad. Este criterio es la alusión del análisis de componentes principales y se ha verificado en simulaciones que pues generalmente tiende a infraestimar el número de factores, por lo que se recomienda su uso para establecer el límite inferior. Un límite superior se calcularía aplicando este mismo criterio tomando como límite el 0,7. Por consiguiente, el otro criterio es el criterio del porcentaje de la varianza. ¿Qué nos dice esto? Es una alusión al análisis de componentes principales y pues consiste en tomar como número de factores el número mínimo necesario para que el porcentaje acumulado de la varianza explicado alcance un nivel pues satisfactorio. El nivel satisfactorio para este criterio está entonces entre el 75% y el 80%. Lo que tiene una gran ventaja es que se pueda aplicar también cuando la matriz analizada es la de varianzas y covarianzas, pero este no tiene ninguna justificación teórica o práctica. Otro criterio pues, para determinar estos factores es el criterio de la sedimentación. Este se trata de la representación gráfica donde los factores están en el eje de abscisas y los valores propios en el ordenadas. Estos factores con varianzas altas suelen diferenciarse de los factores con varianzas bajas, donde se pueden conservar los factores situados antes de que este punto de inflexión en simulaciones del criterio ha funcionado bien, pues tienen el inconveniente de que depende del ojo del analista. O sea, es un criterio que pues sí nos ayuda, pero depende más del investigador o del que esté realizando en sí este tipo de técnica y de análisis. Por consiguiente, sigue el criterio de la división a la mitad. Esto lo que hace es que la muestra se divide en dos partes iguales tomadas al azar, o sea, no seleccionamos nosotros mismos los datos, no, son tomados al azar y se realiza un análisis factorial en cada una de ellas. Esto pues solo se conservan si los factores que tienen alta correspondencia de cargas de factores en las dos muestras. Antes de aplicarlo,
pues se conviene comprobar que no existen diferencias significativas entre estas dos muestras en lo que se refiere a las variables estudiadas. Listo. Otro paso importante para este esquema es la rotación de factores. Lo que hace la rotación de factores, pues tiene un papel importante que es interpretar el significado de los factores. Cuando los factores son ortogonales, cuantifican el grado y tipo de relación que entre estos y las variables originales. Los métodos de extracción de factores pueden no proporcionar matrices de cargas factoriales adecuadas para la interpretación. Pero pues para acometer este problema, la rotación de factores, lo fundamental de esto es encontrar una estructura simple y que sea fácil de interpretar. Estos métodos pues intentan aproximar la solución obtenida al principio de la estructura simple, según la cual la matriz de cargas factoriales debe reunir 3 características principales. Entre estas está que cada factor debe tener un poco de pesos altos y los demás próximos a cero. El segundo es que cada variable no debe estar saturada más que en un factor. Y la tercera es que no deben existir factores con la misma distribución. O sea, 2 factores distintos deben presentar distribuciones diferentes de cargas altas y bajas. Existen 2 tipos de rotación de factores, entre las que están los ortogonales y las oblicuas. Entonces vamos a explicar un poco de cada uno. Entonces, ¿qué nos dice las rotaciones ortogonales? Su ventaja principal es que es su simplicidad. Esta se divide también en 2, que es la rotación Varimax y la rotación Quartimax. ¿Qué es la rotación Varimax? Pues bueno, principalmente esto fue una propuesta por Kaiser en el año 1958, donde trata de que los factores tengan pocas saturaciones altas y muchas casi nulas en las variables. ¿A qué nos ayuda esto? O sea, esto hace que haya factores con correlaciones altas con un número pequeño de variables y correlaciones nulas en el resto, quedando así pues redistribuida muy bien la varianza entre los distintos factores que estamos analizando. La rotación Quartimax. ¿Qué nos dice esto? Esto se trata de una variable dada que está muy poco correlacionada con el factor y muy poco correlacionada con el resto de factores o variables. Y se usa pues menos frecuentemente que a la anterior, o sea, la rotación Varimax. Generalmente es más fácil y bota mejores datos lo que es la rotación Varimax que la Quartimax. Entonces pues es como la más usada por los investigadores. En las rotaciones oblicuas, esto nos permite establecer relaciones jerárquicas. Esta se divide entre la rotación oblimin y la rotación Promax, en donde la oblimin lo que busca es minimizar la expresión y controlar la interpretabilidad de los factores. Entonces, en la rotación oblicua, como los factores están correlacionados entre sí, las cargas factoriales no coinciden con las correlacionales entre el factor y la variable. Y la rotación Promax, esto lo que nos hace es que altera los resultados de una rotación ortogonal hasta que crean una solución con cargas factoriales y pues lo más próximas a una estructura ideal, a lo que queremos llegar, a algo más real. Entonces esta estructura ideal o real se obtiene elevando a una potencia entre 2 y 4 las cargas factoriales obtenidas en una rotación ortogonal. Cuando mayor sea la potencia, pues más oblicua es la solución obtenida. Bueno, frente a todo esto, se deben realizar al final unos supuestos, que es la validación del modelo, si realmente es un modelo real, si es algo que podemos interpretar y aplicar pues a nuestra empresa o a lo que estamos realizando. Entre esos supuestos, el primero es que exista una relación lineal, ya sea entre las variables o los factores. La segunda es que no debe haber multicolinealidad. El tercero es que incluya variables relevantes en el análisis. Y el cuarto es que exista una verdadera correlación entre las variables y los factores, o sea, que realmente estén relacionadas. Bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas encontramos en el análisis factorial? Como ventajas podemos encontrar que utilizar un factor de análisis de manera efectiva para promocionar una visión muy profunda de la demografía y el comportamiento de compra de nuestros clientes, lo que nos ayuda pues a apuntar a un mejor mercado y a lograr mayores ventas, a incrementar nuestras ventas.
La segunda ventaja es que es súper económico y fácil de usar y puede utilizarse de una manera amplia en variedad, en distintas tipos de situaciones. Y el tercero es que esta se puede utilizar para identificar muchos factores latentes subyacentes que otras herramientas no son capaces de resaltar. Y como desventajas, como todo, entonces es que es difícil determinar si los factores que emergen reflejan los datos o simplemente son parte de poder del análisis factorial para encontrar patrones. Otra es que la interpretación del significado pues, de los factores es muy subjetiva, o sea, puede decirte que las variables en su conjunto de datos van juntas, de manera que no siempre pues, son obvias, no son lógicas. Y como otra es que es difícil decir cuántos factores incluir y cuántos factores conservar. Pues hay una variedad de métodos para determinar esto y hay poco acuerdo sobre el cual pues es mejor elegir. Y ya, entonces igual muchas gracias, espero que pues haya podido explicar de la mejor manera y ya, gracias.